La gracia de Dios sea con cada uno en esta mañana, queridos hermanos. Damos gracias al Señor nuevamente por este preciso día. Hoy, 15 de septiembre de 2024, estamos continuando con la enseñanza número 16 relacionada con el primer pecado y sus consecuencias. Hemos estado desarrollando esta enseñanza con una base bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 3, del 1 al 13. Hemos estado hablando acerca del pecado y el bosquejo que hemos estado desarrollando tiene una división de 3 partes. Como pueden ver, el bosquejo de esta enseñanza está dividida en 3 partes. La primera habla sobre la trama de la tentación y es la que estuvimos escudriñando y abordando la semana pasada. Yo quisiera hacer una pequeña recapitulación para así ponernos un poco en el tema para aquellos que asistieron y a los que no, y de esta manera poder estar en armonía acerca de esta enseñanza maravillosa y bastante importante acerca del pecado. Y la segunda parte que hoy vamos a estar abordando se encuentra en Génesis también, capítulo 3, en este caso del versículo 6 al 13. Y también vamos a estar leyendo 1 de Juan, del capítulo 2 al verso 16 hasta el verso 17. La tercera parte de esta enseñanza es acerca del plan divino de redención. Como pueden ver, la tercera parte y última es la que vamos a desarrollar la semana que viene. Ya con esto cerramos, pero hoy vamos a abordar la segunda parte. Sin embargo, vamos a proceder con el desarrollo que hemos estado tratando. Y la semana pasada, como acabo de decir, leímos Génesis 3 del 1 al 5. Allí hablamos sobre la trama de la tentación, sobre cómo la serpiente se acercó a la mujer y tentó al hombre. En este caso, vamos a proceder con las partes que estuvimos desarrollando, el A y la B. La primera parte tiene una subdivisión que es acerca de la astucia de Satanás. Y hablamos de cómo este ser caído, Satanás, tiene su origen y está claramente descrito en Ezequiel capítulo 28. ¿Se acuerdan de esa imagen? Esta imagen que proyectamos la semana pasada nos habla de la creación de este ser angelical que fue un querubín. Y también en Isaías 14 podemos ver claramente cómo este ser, por medio de su rebelión, por medio de su soberbia, él fue expulsado de la morada de Dios. Eso se encuentra en Isaías capítulo 14. A través de esa caída o de la expulsión de este ser, hoy día este ser angelical, que ahora se llama Satanás, ha conformado un ejército infernal que claramente lo podemos ver en Efesios capítulo 6, del verso 12 en adelante. Ahora bien, nosotros ya pudimos ver que la mujer tuvo una conversación con esta serpiente, que en Apocalipsis 12 nos dice que era la serpiente antigua, llamado el diablo, que también es Satanás. Entonces hoy vamos a proceder con la segunda parte y así poder iniciar con esta enseñanza. Acabamos de hacer una pequeña recapitulación y hoy vamos a hablar acerca del proceso de la caída. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versos 6 al 13. Yo voy a estar usando la Biblia textual cuarta edición. Ustedes pueden sin ningún problema usar la Reina Valera del 60. Y leo la palabra en el nombre de Jesús. Y vio la mujer
que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Y les fueron abiertos completamente los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales para sí mismos. Y oyeron el sonido de Adonai Elohim paseando por el paraíso al atardecer. Y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Adonai Elohim en medio de los árboles del paraíso. Pero Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y respondió: oí tu voz paseándote en el paraíso, y tuve miedo porque estoy desnudo, y me escondí. Y dijo: ¿quién te declaró que estás desnudo? ¿Acaso comiste del único árbol del cual te ordené no comer? Y dijo el hombre: la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. Y dijo Adonai Elohim a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me hizo errar y comí. Procedemos con 1 Juan capítulo 2, versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Damos gracias al Señor por su palabra. Ahora bien, en la parte número 1, o la parte A, vamos a estar hablando un poco acerca del engaño del pecado. Y vamos a estar en el capítulo 3 de Génesis, versículo 6. Y luego procedemos con 1 Juan del capítulo 2, del 16 y 17. Sí, amén. Muy bien, hermanos. Luego que la mujer culmina su conversación con la serpiente antigua, sus ojos pierden la inocencia que al principio poseyó por medio del Creador, llevándola a desobedecer y transgredir al mandato divino. Recordemos que Dios le había colocado o dado al hombre y a la mujer un mandato. ¿Y cuál fue ese mandato? Génesis capítulo 2, del versículo 16 al 17, si nos vamos a esa porción de la palabra, encontramos que el Señor le impuso un mandamiento al hombre. Y si lo leemos literalmente, ¿qué fue lo que le dijo Dios al primer hombre en cuanto a ese mandato divino? Dice la Escritura claramente en Génesis 2, verso 16: y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces, ¿qué sucede acá? Ya Eva, juntamente con el hombre, se dio a la tentación de la serpiente. Y claramente vemos que la mujer fue engañada primero que el hombre. La mujer transgredió el mandato de Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, nos dice un poco acerca de este acontecimiento que sucedió en el Edén. 1 Timoteo 2:14, dice la Escritura de una manera clara: y no fue engañado Adán, sino que la mujer, siendo completamente engañada, ha incurrido en transgresión.
Entonces aquí vemos que cuando la mujer cede a esta tentación y decide pecar en contra de la voluntad divina de Dios, Adán juntamente con Eva, ¿qué hace? Acepta también la propuesta que le dio la serpiente antigua o Satanás a Eva. Y de manera que ambos transgreden la voluntad perfecta de Dios. En efecto, esto es lo que hace el pecado cuando abrimos la puerta de nuestro corazón. Empieza de manera progresiva a desviar nuestros ojos, a desviar también nuestra mente y nuestro corazón hacia la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces Satanás, como el tentador de las almas, claramente vemos que siempre ha usado, desde que fue creado el primer hombre, podemos decir una triple contratación. Esta palabra contratación, más adelante vamos a buscar su definición, y está claramente en Ezequiel 28, verso 16. Pero cuando vamos a 1 de Juan, capítulo 2, que ya lo leímos, nos encontramos tres aspectos que usa el enemigo para tentar al hombre. 1 de Juan 2:16, si regresamos nuevamente a esa carta o epístola que escribió Juan, nos dice claramente, porque todo lo que hay en el mundo, primeramente la pasión de la carne. En la Reina Valera nos lo dice de esta manera: los deseos de la carne, 1, los deseos de los ojos, y 3, la vanagloria de la vida. Claramente esto fue lo que le propuso el enemigo a la mujer. 3 cosas para que ella lo pensara, y ciertamente lo pensó. Ciertamente Eva analizó la propuesta que le dio el enemigo y lo pensó muy bien, hasta que sus ojos se dieron a la tentación. Y dice claramente que ella miró que el árbol era codiciable, agradable, bueno. Oye, muy atractivo hacia sus ojos. Entonces Satanás, como el tentador de las almas, ha hecho esto durante toda la historia de la humanidad, queridos hermanos. No es nada nuevo, por cierto. ¿Y con qué objetivo? Para engañar al hombre. No obstante, el hombre, como ser volutivo y libre, aceptó totalmente esto. Lo aceptó, y aparte de ello, lo tomó como algo normal, convirtiéndose en un acto, en otras palabras, de autonomía y autosuficiencia que arrastró a toda la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 12, claramente nos dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces Adán, como el representante de la humanidad para ese momento, o el primer Adán, él, a través de su desobediencia, abrió una puerta que por el pecado trajo la muerte, y juntamente la muerte, la condenación a toda la humanidad. Entonces, les decía que hay una palabra que quizás no la hemos tomado en cuenta, que se encuentra en Ezequiel capítulo 28, verso 16, y es la palabra contratación. Esta palabra, si la buscamos rápidamente en la Escritura, Ezequiel 28, versículo 16, nos dice literalmente este versículo: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Pero ¿qué significa contratación? Esta palabra originalmente viene de un vocablo hebreo que es recula, que quiere decir comercio. Comercio. Qué interesante que esta palabra tiene esta definición: comercio, como vender
a pormenor y fue usada comúnmente en la antigüedad para los comerciantes que viajaban para vender su mercancía. ¿Y qué hace un comerciante cuando va a vender algo? Usted que ha tenido la oportunidad de comprar en esos lugares que a veces hay ofertas, ¿verdad? ¿Qué hace el comerciante? Empieza a buscar la manera de regatear, de decirte, mira, lo que te estoy ofreciendo es muy bueno, aprovecha esta oferta, aprovecha que mañana se va a acabar. Y todos nosotros empezamos a analizar y a pensar, oye, sí, realmente me gusta el precio. Y todos hemos estado y hemos sido, no víctimas, sino que hemos sido parte del consumismo, sin darnos cuenta de ello. Entonces el enemigo claramente hizo lo mismo, usando esta forma o estrategia, en otras palabras, en el cielo. Negoció la verdad de Dios. Negoció con el ejército angelical para cumplir sus objetivos. Y dice la Escritura que este propósito, claramente maquiavélico, no pudo lograr su objetivo. Aunque con su astucia y engaño, arrastró a la tercera parte ¿de qué? De los ángeles. O sea que no pudo hacerlo con todo el ejército de Dios angelical, pero se llevó una tercera parte. La convenció a través de su engaño y de su astucia. Apocalipsis 12, versículo 4 nos lo dice claramente. Entonces, ese ejército hoy día está conformado por principados, gobernantes, potestades y huestes de maldad. Claramente lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12, queridos hermanos. Entonces, esta verdad muchas veces la pasamos por alto. Satanás es un comerciante. ¿Y qué estamos viendo hoy día en el mundo con el Evangelio? Hay comercio con la palabra de Dios. ¿Lo hay o no lo hay? Lo hay de manera abundante, hermanos. En cualquier parte hay muchas iglesias predicando la palabra de Dios, pero tergiversando la verdad. ¿Y de dónde viene esto? Del infierno. Claramente, hermanos. Entonces el enemigo de las almas, el que se opone a Dios, siempre ha buscado la manera de engañar, de oponerse a la voluntad de Dios, usando sus instrumentos de injusticia para que la humanidad siga caminando hacia la perdición eterna. Queridos hermanos, esta es la primera parte acerca del engaño del pecado. La parte B nos habla acerca de una conciencia culpable, o trata de acerca de conciencia culpable que fue consecuencia del pecado. Vamos a leer en Génesis 3, del 7 al 10, nuevamente dice: y les fueron abiertos completamente los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos, y oyeron el sonido de Adonai Elohim paseando por el paraíso al atardecer, y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Adonai Elohim en medio de los árboles del paraíso. Pero Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y respondió: oí tu voz paseándote en el paraíso y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Podemos ver en esta imagen, podemos decir, una similitud de lo que sucedió cuando el hombre entró en desobediencia. Entró lo que conocemos la vergüenza, la culpa por el pecado. Una trágica consecuencia de la tentación y la caída fue nada más menos, que la pecaminosidad, universal de la humanidad, trayendo como resultado conciencia de pecado, de condenación y de separación de Dios. La culpa y la vergüenza están intrínsecamente en su conciencia y en todo su ser. Esto hoy día es la naturaleza del hombre. El hombre, hermanos, desde entonces
vive a escondidas de Dios, huyendo de Dios, rechazando la verdad, rechazando el evangelio, con la incredulidad que hay en su corazón, pero también con la culpa y con la vergüenza. No quieren escuchar a Dios. Y si le hablas de Dios, te dicen: no quiero escuchar nada de esto. O buscan la manera de esquivarte, de evadir la responsabilidad de sí mismo que tiene con Dios, que es arrepentimiento. Pero no lo quiere hacer. Entonces el pecado generó en sí mismo un estado de muerte espiritual y finalmente resultó en muerte física por causa de su desobediencia. Porque cuando vemos al hombre, en el principio, el hombre tenía eternidad. Pero cuando el hombre peca, ¿qué sucedió? No solamente es separado y expulsado del Edén, sino que ya se vuelve un ser mortal. El hombre ya empieza a vivir de manera natural hasta que muere. Génesis capítulo 5, verso 5 dice que Adán vivió tantos años y después murió. Y eso fue producto del pecado. No era la voluntad de Dios, no era el diseño original de Dios de que el hombre muriera. Al contrario, fue creado para que viviera por la eternidad. O sea, un ser inmortal. Entonces, la primera pregunta que registra la Escritura es dada por el mismo Dios. ¿Y cuál fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No por no saber, sino más bien para inducir al hombre a que saliera y se acercara a su Creador y dijera: Señor, acabo de pecar, pequé, he fallado, he transgredido tu ley. Pero eso no fue lo que pasó, de ninguna manera. Sin embargo, la vergüenza y el temor los mantuvo en un escondite que la misma conciencia de culpa los condujo. Ellos estaban así, escondidos allí, avergonzados, llenos de culpa por causa del pecado. Qué difícil es esto. ¿Cómo el pecado, hermanos, nos lleva a esto? ¿Cómo el pecado llevó a la humanidad a estar en ese estado de vergüenza y de culpa? ¿Y qué hicieron ellos? Se vistieron, buscaron una manera de cubrirse con hojas de higuera para poder cubrir su vergüenza. Buscaron la manera de justificarse o de cubrir su propia justicia, que por cierto no puede llevarlos de ninguna manera a la salvación. Entonces hay varios aspectos que quiero leer brevemente acerca de lo que trae el pecado. No solamente la culpa y la vergüenza. Y si me pueden acompañar en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, del versículo 15 en adelante, hay aproximadamente 5 aspectos o consecuencias, si se puede decir, que de manera resumida, pero enfática, nos muestra la Escritura acerca de este pecado cósmico de Adán. Y cuando hablamos de pecado cósmico nos referimos a todo el universo, hermano, porque no solamente afectó la tierra, sino el cosmos de Dios. Todas las leyes, tanto físicas como naturales y de todas las que hay, afectaron y alteraron toda la humanidad, la tierra, su naturaleza y todo lo que conforma en ella a sí misma. En Romanos 5, verso 15, no lo voy a leer todo, sino voy a nombrar los puntos esenciales que nos dice el apóstol Pablo. El número 1, en Romanos 5, 15, dice: porque si por el delito de uno los muchos murieron. Número 1. El 2 dice: porque ciertamente el juicio surgió de un delito para condenación. Tercero, porque si por el delito de uno reinó la muerte, por medio de uno. O sea, está hablando de Adán. Por medio de uno. Y fíjense que Pablo usa la palabra ¿por qué? ¿Por qué? O sea, dando a entender la razón o la causa por la que el hombre, a través de su pecado y desobediencia, generó este desastre completamente universal. Y dice el otro punto,
o el número 4, por tanto, así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres. Y el número 5 y último dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y Pablo dice después en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados, así radicalmente, hermanos. Esto es lo que hizo el pecado. Separó al hombre de su Creador. Alabado sea su nombre. El punto C se encuentra en Génesis 3, del 10 al 13. Y es acerca de una actitud evasiva. O sea, evadir. Génesis 3, del 10 al 13 dice, y respondió, oí tu voz paseándote en el paraíso y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Y dijo, ¿quién te declaró que estás desnudo? ¿Acaso comiste del único árbol del cual te ordené no comer? Y dijo el hombre, la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. Y dijo Adonai Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me hizo errar y comí. Alabado sea Dios. Esta imagen la traje con el fin de poder ver de manera ilustrada lo que sucedió después que Dios le pregunta al hombre en dónde estaba. Hay ciertamente una manera que se ha vuelto común en la humanidad y es buscar culpables. Buscar culpables. ¿Cuán fácil es buscar culpables para evadir nuestras faltas que cometemos como seres imperfectos que somos? Pero ¿qué dice la Escritura acerca de esta desobediencia? ¿Por quién vino esta desobediencia? ¿Por Satanás o por el mismo hombre? Nosotros podemos decir que Satanás lo indujo, porque sí, en efecto, el enemigo indujo a la mujer y al hombre a que pecaran. Pero la decisión la tomó ¿quién? El hombre. La decisión fue tomada por el hombre. Dice Jacobo o Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, para que podamos ver de manera clara cómo el pecado empieza de manera progresiva no solo a entrar en el ser del hombre o no solo inducirlo, sino que él de una manera sutil empieza a penetrar y a alterar los pensamientos, los sentimientos y las emociones del hombre. Y dice claramente en Santiago 1:13 en adelante, lo leo y dice así: nadie que es tentado diga soy tentado por Dios, porque somos muy rápidos en buscar culpables y a veces incluso hemos sido tan atrevidos que hemos dicho que fue Dios. Es que Dios me metió en este paquete, es que Dios me indujo, No, hermanos. O si no, usamos mucho la frase, es que el diablo o Satanás, y se ha vuelto muy de costumbre en nuestro lenguaje cristiano en culpar al diablo en todo lo que nos pasa. Hermano, ¿qué fue el diablo? Ese diablo. Pero yo pregunto, ¿todos se lo vamos a echar a la responsabilidad de Satanás? No debería ser así, porque no es lo que dice la Biblia. Dices, y repito, nadie que es tentado diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, o sea, personalmente, individualmente, de manera evolutiva, de manera individual, dice, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por la propia concupiscencia. O sea que nosotros, hermanos, por nuestros deseos, por nuestros placeres, por lo que queremos hacer, por nuestros anhelos y nuestras decisiones, tomamos el camino errado.
Porque eso es lo que significa literalmente pecado, errar al blanco. Salirnos del